felicitarles por esta disposición a participar en una actividad. Posiblemente los sábados siempre queremos que se nos alargue un poco la mañana para descansar, pero cuando somos profesores universitarios, en realidad los sábados vienen a ser una oportunidad de encuentros, una oportunidad de reflexión, y por eso los quiero felicitar. Yo voy a estar tratando este tema sobre educación para el siglo XXI. ¿Qué significa eso? O sea, somos nosotros, el siglo XXI somos nosotros. El siglo XXI es lo que pasa en nuestras aulas, el siglo XXI es eso que estamos haciendo y por lo cual estamos luchando cotidianamente. Pero lo quiero ver desde la perspectiva de docentes, investigadores que tienen un liderazgo en el proceso de formación. Y quisiera empezar haciendo una referencia a un libro que apenas estoy leyendo, pero que realmente me inspiró muchísimo. Un libro que se llama El infinito en un junco, la historia de los libros. Cuenta la historia que cuando en Alejandría se hizo la gran biblioteca de Alejandría, los egipcios enviaban a todo el mundo conocido por la época a buscar quién había escrito algo que valiera la pena. Algo que debía estar en algún lugar reservado para que la humanidad conociera lo que se había hecho. Dice que esto fue un proceso muy difícil, muy violento, porque si aquí mi amigo Francisco tiene un libro y no me lo quiere prestar, yo le voy a forzar a que me dé el libro, porque el libro le pertenece a la humanidad. Y ese libro que le pertenece a la humanidad es digno de estar en la gran biblioteca de Alejandría. Porque si no está ahí, nos estamos perdiendo de una riqueza que existe para el bien de la humanidad. Bueno, por las buenas o por las malas, el libro al final terminaba. El original, porque le hacían una copia para devolvérsela, pero le daban la copia, no el original. Entonces, dice que en ese proceso se llegó a construir la gran biblioteca de Alejandría. Cuando iba leyendo por ahí y pensando en ustedes, decía, ¿y dónde está Alejandría hoy? ¿No será que Alejandría hoy está en la nube? ¿No será que es ahí donde encontramos todas las cosas que se han escrito, todas las cosas que se han visto, pero también cuáles son las luchas para tener acceso a la nube? ¿Quién tiene acceso racional, consciente a la nube para tener esa información? Nosotros como profesores universitarios estamos en mejor condición de acceder a información que está en la nube que la gran mayoría de los ciudadanos del mundo. Y entonces creo que ahí tenemos un privilegio como profesores universitarios, es que podemos acceder a ese tipo de información, pero que tenemos que generar sentido crítico en nuestros estudiantes para que también ellos aprendan y ojalá nos superen. Que cuando les llegue su tiempo estén mejor preparados que lo que nosotros estuvimos. Que los miedos que tuvimos a entrar en la nube, a subir algo. Recuerdo cuando la gente pensaba, si yo lo subo aquí y alguien me roba esa presentación, ¿qué importa si la robe? Si sirve de algo, ojalá la use. Ojalá que esa frase que escribí ahí le sirva a alguien para repensar la vida. Bueno, con esto quisiera empezar y ponerlos en la situación de decir, ustedes son los usuarios de la Alejandría de hoy. Ustedes son los que están ahí al frente. Porque la biblioteca de Alejandría no solamente tenía los que colectaban los libros, tenían los que enseñaban en la biblioteca de Alejandría, que eran los que se encargaban de llevar ese conocimiento para la toma de decisiones en las grandes decisiones políticas que había que tomar, informadas, era lo mejor que se podía hacer. Bueno, hoy día, esa es la tarea que tenemos. No seremos educadores del siglo XXI repitiendo lo que ya se sabía en el siglo XIX, o en el siglo XX, o ayer. Eso de ayer ya estará por ahí en alguna parte en la nube. ¿Qué será de nuestros estudiantes de aquí a 20, 30, 50 años? Ellos estarán ejerciendo posiblemente sus profesiones durante todo ese tiempo. ¿Para qué los estamos preparando? ¿Con qué visión les estamos preparando? ¿A dónde queremos que lleguen?
¿Y a dónde queremos que lleguen? No solos, sino como ciudadanos de este país, de esta región y del mundo. Ya no preparamos profesionales para trabajar en la esquina de la casa. Aquel tiempo en el que la gente decía, ¿cómo me gustaría conseguir un trabajo, ojalá en el mismo pueblo, en la esquina de mi casa, para que no me quede? Hoy día eso ya no existe. Hoy día hay que estar preparado para irse lejos, para trabajar en línea, para trabajar con una gente que está del otro lado del mundo, y para eso nos tenemos que preparar. Bueno, a eso les quiero invitar, a que nos sintonicemos con esta visión de por dónde vamos a ir. Yo voy a usar un guión, pero después voy a tratar de ir rápido para que tengamos un espacio de tiempo por ahí para conversar y tener algunas reacciones. Les quiero además pedir que se pongan ustedes en la posición del docente universitario que ha participado siempre oyendo qué pasa. ¿Qué hacemos en nuestras aulas? Si lo que aprendemos no va a nuestras aulas, de nada sirve. Si en nuestras aulas no pasa lo que nosotros quisiéramos que pase, difícilmente nuestros estudiantes se van a percatar que nosotros estamos con esa intención. Se los tenemos que decir a los estudiantes intencionalmente que es eso lo que queremos. Queremos que entiendan por qué es valioso pensar críticamente. Que sepan que no es una majadería mía, es que el mundo, cuando no se piensa críticamente, nos corremos riesgos. Cuando no se piensa adecuadamente, nos corremos riesgos. Bueno, pues de eso vamos a ir conversando en esta charla. Entonces, ese esfuerzo que ustedes hacen, no importa cuál sea la clase que enseñen. Puede ser de medicina, puede ser de farmacia, puede ser de psicología, puede ser de matemática. Lo que tenemos enfrente, trabajando con nosotros o en el grupo trabajando con nosotros, son seres humanos que aspiran a desarrollar lo máximo que sea posible como seres humanos. Que cuando se sienten limitados en ese crecimiento, de pronto se sienten, esto no va conmigo, o ¿por qué me están dejando de lado? Porque todos tenemos la gran aspiración de pensar mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy. La expectativa es que subamos en ese proceso. Aquí quise usar una frase que es bastante vieja, como para uno pensarla en el siglo XXI. Allá en 1844, en Costa Rica, el presidente José María Castro Madrid escribió en un texto: triste del país que no tome a las ciencias y a la educación por guía de sus empresas y trabajos. Corre el riesgo de quedarse rezagado, depender de otros y enfrentar un futuro incierto. ¿Cuánto de eso nos ha influido ahí y allá, por todos lados? ¿Cuánto de eso se nos aplica? ¿Cuánto de eso tiene sentido? Y yo aquí lo pienso no solamente en ciencia como tradicionalmente se entiende, la gente cree que ciencia es la de las ciencias duras, pero ciencia es todo aquello que nosotros, en nuestros entornos educativos universitarios, lo convertimos en el conocimiento fundamentado sobre el cual estamos trabajando. Y aquí el llamado es: hagamos que nuestros espacios educativos construidos partan de un conocimiento que tiene fundamento científico. Científico, no científico frío, científico con calor humano, científico con sentido de pertenencia. ¿Cuál es la visión sistémica de las universidades hoy? Aquí voy a pasar muy rápido. Se nos habla de un enfoque integral de la educación. Todos oímos esa frase por ahí. Tenemos que hacer un enfoque integral de la educación. ¿Qué quiere decir eso? Se nos llama a la colaboración interdisciplinaria en nuestros trabajos. El curso que yo doy es compañero, complemento del otro curso que se da por allá, que no somos de la misma disciplina, pero que nos complementamos. La formación profesional holística. Nos llaman a decir, este es un profesional que tiene que verse como persona, como padre o madre de familia, como ciudadano, como amigo,
como profesional en ese campo, que no se pierda ninguno de sus componentes. Y la innovación social y el desarrollo sostenible están implícitos. ¿Por qué razón cuidamos el ambiente? ¿Por qué razón alguien podría decir, eso no va conmigo porque yo soy de ingenierías? Bueno, pero usted es un ciudadano de este país, usted tiene que cuidar el ambiente. Usted es un psicólogo, usted tiene que cuidar el ambiente. Usted es un matemático, todos, ¿por qué? Porque somos humanos. Y como humanos tenemos una responsabilidad que cumplir. Esa calidad de educación del siglo XXI es un reto compartido entre docentes, investigadores, docentes que estamos aquí y que nos vemos investigadores en el sentido de, cuando a mí me asignan la responsabilidad de tomar un curso universitario, me dan un ámbito de conocimiento que yo debo de compartir, trabajar con mis estudiantes. Alguien podría decir, sí, yo se lo doy como ingeniero. No, es que aquí es docente. Entonces aquí viene el reto de decir, ¿no es lo mismo ser ingeniero que ser docente de ingeniería? Yo creo que no. Tenemos que ponernos en el papel, en la camisa de decir, ¿qué debo hacer con ese contenido? Ese contenido tenemos nosotros que ver cómo articulamos una serie de cosas, porque el contenido que nosotros enseñamos en un curso no es solamente unas cosas conceptuales. Enseñamos valores, enseñamos sentido de la vida. Y entonces vamos a ir en un proceso de crecimiento donde al final podemos ir armonizando. ¿Cuál es el balance que hacemos de cada uno de los componentes? De manera que nadie me diga, es que el curso se convirtió en una cosa de derechos humanos nada más, o se convirtió en un asunto de motivación, o en un asunto, no, tiene que ser redondeado para que tengamos de todo en el proceso. Nosotros trabajamos en esa perspectiva científica de las disciplinas de una forma integral. Y cuando nosotros pensamos en esto, yo trato de desagregarlo para entenderlo, no porque esté desagregado en la vida, sino porque tenemos que hacer estructuras que nos permitan ver. Yo siempre digo que una de las tareas fundamentales que tiene un profesor es lograr que sus estudiantes entiendan cuáles son hechos propios de esta disciplina que estoy aprendiendo. ¿Cuál es? Voy a usar un ejemplo que me resulta muy práctico. ¿Cuál es un hecho histórico que puede ser estudiado en un curso? Que sea un hecho histórico y no un chisme. Porque hay muchos chismes que uno diría, bueno, sí, eso tiene la calidad de chisme, no de hecho histórico. ¿Qué hace histórico a ese hecho? Bueno, hay que saberlo distinguir. Que cuando estoy en el camino yo sepa distinguir eso. Pero también hay una serie de conceptos que me ayudan a darle sentido a esto. Hay unas teorías propias del hacer de esa disciplina que yo debo de manejar y que hay unas leyes que se cumplen siempre. Eso normalmente corresponde a los índices de los libros. Y alguien dice, ¿cuál es el contenido de su curso? Y cuando a mí me dicen, está aquí en el índice del libro. Y yo le digo, ese es el índice del libro. Solamente le hace una referencia, una secuencia de hechos, teorías, metodologías, pero no es la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina tiene un saber pedagógico que le es propio. No es lo mismo enseñar física que enseñar arte o enseñar biología. Cada una tiene sus características. ¿Y cuáles son esas? Hay actitudes propias de la disciplina que uno tiene que asumir. ¿Cómo se asume un ingeniero ante una obra de una carretera que sabe que va a ser una cosa enorme y que tiene que pasar un montón de riesgos y que tiene que construir el puente cruzando el gran río que tiene por allá? O sea, hay que tener actitud de ingeniero para uno decir, aquí me le meto a este tren para poder hacer. Pero eso hay que formarlo. Ese no viene porque me matriculé en el curso. Hay valores propios de la disciplina. Hay lenguajes particulares que uno tiene que aprender y que tiene que desarrollar. Y hay procedimientos para que uno diga, qué bien que está el trabajo, porque seguí el procedimiento adecuado, el procedimiento de. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿qué llevo yo en mi mente
que no está aquí, que está en todo mí, que me hace ser profesor de ese curso. El estudiante me reconoce por el lenguaje que uso, por la actitud con que lo enfrento, por el procedimiento que uso, por los valores que tengo. Con eso me reconoce y además con el contenido. Entonces, somos una combinación compleja. Los profesores universitarios y todos los docentes creo que debemos de ser una combinación de cosas que no vienen solamente porque alguien lo dice, sino porque yo intencionalmente me preparo para. Bueno, desde ahí podríamos decir entonces que cuando yo me centro solamente en esa parte didáctica del contenido, que es lo que tradicionalmente la gente hace, eso otro no me toca a mí, eso le toca al profesor de orientación, al profesor de tal otra cosa. Es cuando nosotros logramos en esa parte didáctica dosificar el contenido. Cuando me dicen, este es el contenido del curso y tiene tanto tiempo para desarrollarlo, yo hago fragmento y digo, ok, primera semana, segunda semana, tercera semana y al final digo, aquí estoy cubriendo el contenido. Defino unas técnicas, un material informativo y una valoración de medición y ya como que eso va a terminar. Pero por el otro lado, mi intención cuando desarrollo un curso no es que solamente aquello aprenda, es que el estudiante tenga una mejor valoración de sí mismo. Yo que creía que no era bueno para las matemáticas y con este profesor realmente me doy cuenta que tengo capacidad, es que no me habían orientado adecuadamente. O sea, me valoro más, siento un aire así como de qué bueno que me enseñaron y que me hicieron descubrir esto. Pero además que el mundo le parezca más agradable de vivir porque sé esto que me están enseñando en este curso. Y que por otra parte, la disciplina científica le parezca que tiene un gran valor en su formación. No hay cosa más triste para mí que sentarme en un comedor de estudiantes cuando uno se hace pasar como ahí, como invisible y se sienta por ahí y están los estudiantes comentando y comentan cosas malas del curso. Es que con ese curso me siento cucaracha. Es que con ese curso me parece que el mundo si se cae no importa. Es que con esta disciplina que me están enseñando me parece que eso no vale la pena. Es realmente triste. Y digo, pobre profesor que no le enseñaron que eso había que trabajarlo, que eso había que tenerlo en mente. Porque realmente esa es la tarea que nosotros tenemos. Es lograr que el estudiante tenga ganas de aprender. Y con estos elementos quiero pasar a una serie de preguntas. ¿Por qué interesa mejorar lo que hacemos en la universidad partiendo de la perspectiva de educación científica? ¿Por qué? Uno podría decir, sigamos en la universidad como estamos, tenemos mucho que hacer, todos tenemos, bueno, pero ¿por qué interesa? Porque la formación científica es propia de la formación universitaria. La formación universitaria la universidad no es un dadero de clases. La universidad es un espacio de desarrollo de pensamiento científico para el desarrollo de las sociedades. Desde ahí podríamos decir que el pensamiento científico tiene un altísimo valor formativo. ¿Qué hace que una persona que estudia en la universidad tenga un pensamiento diferente? Que uno lo distinga cuando conversa con alguien por ahí. Que uno sepa, esa persona no es de educación primaria, no es de educación secundaria. Esa persona tiene una valía no porque presume de su saber, sino porque usa una forma de relación en la que uno dice, este tiene una educación superior. Y el conocimiento científico es parte de la cultura general. Nosotros hemos de ser conscientes de que cada disciplina que ustedes enseñan, que tiene un trasfondo científico, es parte de esa cultura, es parte de lo que Alejandría buscaba. Es parte de aquel conocimiento que traemos a nosotros para hacer nuestra propia Alejandría en la vida. Y desde ahí nosotros podemos pensar el valor que tiene. En este sentido, por ahí un día rebuscando entre los libros me encontré un autor que dice, ningún país
puede pensar más allá que lo que sus universidades le han enseñado a pensar a sus ciudadanos. Es como fuerte. A mí me dejó un poco chocado, pero creo que tiene razón. Y tal vez no solamente las universidades. Cualquiera de las instituciones de máximo nivel le haya enseñado a pensar. Y no es que todo el mundo lo tiene que pensar así, pero lo más que podríamos pensar es, aquí hay gente pensando al más alto nivel. ¿Por qué? Porque sus universidades le enseñaron a pensar de esa manera. ¿Qué implica formar para el desarrollo del pensamiento científico? Para no pensar que eso es como una cosa etérea. En el aula, en cada aula, cada vez que entra un estudiante, cada vez que entran los estudiantes, nosotros contribuimos al desarrollo integral de las potencialidades humanas, cognitivas, afectivas y motoras. Nosotros estamos contribuyendo a eso. Ese estudiante que cuando estamos en la puerta esperándolo, le saludamos y le preguntamos, ¿cómo siguió? Porque ayer supe que estaba un poco mal. Ese estudiante va a decir, ups, yo creí que nadie se ocupaba de mí. Ahora me doy cuenta que valgo. Ahora me doy cuenta que hay alguien que estuvo dándole seguimiento. Eso no importa que sea la clase del más alto nivel. En esa clase hay seres humanos. Y esa persona se siente afectivamente bien. Pero que cognitivamente le provoquemos también para que cuando termine la clase diga, ¿cómo aprendimos hoy? ¿Qué valor tuvo esta clase que nos permitió romper aquella frontera que habíamos pensado que era infranqueable? Bueno, eso nos sirve. Sentar las bases para el desarrollo de un pensamiento lógico y riguroso. Que la gente no dé respuestas por dar respuestas. Que la gente tenga sentido de lo que está argumentando, dónde está construyendo, cómo está construyendo. Que un curso no sea solamente oír, es construir, es argumentar, es sustentar, es viajar juntos. Generar condiciones para dar sentido a las necesidades y respetar la naturaleza de las ideas ajenas. La ética presente en nuestros cursos. La gente tiene derecho a pensar. Discrepar es totalmente válido, pero los demás tenemos también la obligación de escuchar, de debatir, pero siempre en el ámbito del respeto máximo. Y desarrollar capacidad para valorar la calidad de las explicaciones en el contexto. La estética de las explicaciones científicas es fundamental. Cuando decimos una buena explicación, es una explicación que estéticamente la vemos clarita y que uno dice, vale la pena. Esa es una buena explicación. ¿De dónde partimos para organizar estos procesos? Hay unos dilemas que tenemos que resolver todos los días. Y el gran dilema normalmente es la ciencia como proceso o como producto. ¿Qué le doy a los estudiantes? ¿El producto o les doy el proceso de cómo se llega aquí? Decía Brunner, un educador de la Facultad de Educación de Harvard, que le podrían dar toda la información que hay y yo tener la mano, pero no saber de dónde viene ni qué hacer con ella. Entonces se preguntaba qué valor tiene. Por eso él hace todo su planteamiento sobre el proceso de la educación, cómo es que el proceso sigue. Es cómo logro yo darle sentido, cómo logro articular esas cosas que estoy haciendo. ¿La ciencia para todos o para unos cuantos? Por mucho tiempo se pensó que no todos tenían capacidad para aprender ciencia, que la ciencia era para unos elegidos por ahí que ya casi como que nacían, ¿verdad? Entonces hoy día nos damos cuenta que todos podemos aprender ciencia con un buen abordaje en las aulas, todo lo podemos hacer. Influirán los tipos de interacción para crear oportunidades de aprendizaje. Nosotros, la tarea principal que tenemos es la de ser creadores de espacios de aprendizaje. Esa es la tarea. Si en nuestro espacio no se aprende, no tiene sentido tener ese espacio ahí. Es crear espacios de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los que aprenden son nosotros. Nosotros creamos los espacios para que juntos interactuemos y vayamos avanzando. ¿Será posible que los educandos vivan experiencias maravillosas aprendiendo con perspectiva científica?
Yo siempre encuentro una gran motivación de los estudiantes cuando tienen la posibilidad de interactuar, de discrepar, de darse cuenta que su aporte, solamente una palabra quedó de todo lo que yo planteé al principio, pero qué bueno porque con eso se desencadenó todo un proceso. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Qué hacer para construir espacios de alto valor para la formación científica? Y digo aquí, vincular la vida cotidiana con el aprendizaje formal para el desarrollo humano integral. No hay una sola asignatura que yo no pueda vincular con la vida cotidiana. Nadie podría decir, es que como lo que yo doy es tan sofisticado, no se puede vincular con la vida. Si es así, debe ser que no vale la pena. Todo se puede vincular. Cuando nosotros pensamos, ¿qué vinculación hace el profesor de ingeniería del más alto nivel con unos estudiantes que están apenas aprendiendo? ¿Y qué vinculación hago con la vida? Le tengo que dar todas las herramientas que tiene. Vaya, póngalo a cruzar el río a ver cómo hace. Vaya, póngalo a hacer esto a ver qué hace. Y vea a ver qué soluciones propone. Pero igual en una clase de filosofía, en una clase de medicina, en una clase, siempre hay una situación de la cual se desprende la necesidad de buscar nuevos horizontes. Mantener siempre un balance entre la amplitud y la profundidad en el manejo del conocimiento. En una ocasión, un profesor decía que a él le preocupaba cuando hacemos estos programas tan intensos, tan llenos de contenido, que pareciera ser que hacemos cursos que son de las dimensiones de ancho y largo de una piscina, de piscinas olímpicas, pero que de profundidad no le llega a uno el agua a la rodilla. ¿Por qué? Porque de pronto cargamos los cursos de tanta cosa porque pensamos, si no se lo enseñé yo, no lo va a aprender nunca. La tarea nuestra es hacer cursos de altísima profundidad que le permita a los estudiantes después nadar por donde quieran nadar, pero teniendo las bases firmes para seguir aprendiendo. Porque uno de los problemas que tenemos para que la gente se sienta que yo necesito seguir aprendiendo es que le decimos, miren, ya con esto dimos por agotado el tema. Cuando alguien tiene la sensación, y los estudiantes les conviene, que dice, ya dimos el tema por agotado, dice, o sea, de esto ya nunca más, ok, vamos por la vida felices. Eso no nos conviene. Claridad de la diferencia entre la repetición y la construcción de conocimiento y el desarrollo de capacidades de comunicación. La comunicación no es responsabilidad del profesor de español, del profesor de inglés. La comunicación es responsabilidad de absolutamente todos nosotros como profesores universitarios. A ver, dígamelo otra vez, pero ahora como de la profesión. Que la idea me parece maravillosa, pero ahora dígamelo como ingeniero, ahora dígamelo como químico, ahora dígamelo como médico, ahora dígamelo como... O sea, dígamelo en el lenguaje propio de la disciplina. ¿Por qué? Porque yo le estoy enseñando a usar ese lenguaje y esa es la tarea fundamental que tengo. Retos de los formadores. Retos de los formadores para el pensamiento. Generar en los educandos ilusión y gusto por aprender. A nadie le gusta un curso porque al profesor le pagan para darlo. A nadie. Nosotros tenemos que crearle a ese estudiante ilusión y gusto por aprender en ese curso. Él no sabe a qué se va a enfrentar. Nosotros sí sabemos a qué se va a enfrentar. Nosotros sí sabemos cuáles son los asuntos que atraen la atención para que el estudiante diga, esto lo necesito en mi carrera. Esto soy yo el que sabe. Respeto por el ambiente y por los demás. Hoy día hemos de cuidar nuestro ambiente y cuidar a los demás. Disciplina para pensar con rigurosidad y capacidad para escuchar y comunicar adecuadamente sus ideas. Esas son tareas prioritarias. Y por aquí vamos a ir casi cerrando. El liderazgo en la universidad como una experiencia de formación científica. Hay que tener rigurosidad y claridad en los pensamientos. Siempre decimos, y es como una frase que se ha hecho, es que los estudiantes no se comunican bien. Es que los estudiantes casi no leen. Es que los estudiantes escriben mal. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos comunicamos muy bien
¿Cuántos de nosotros leemos mucho más y cuántos de nosotros escribimos mucho más de lo que escribimos? En una ocasión hacía un estudio sobre este tema de la escritura. Una maestra que le pedía a los niños que escriban, que escriban, que escriban, y ella les devolvía. Y un día los niños le dijeron: ¿sabe qué, maestra? Yo quisiera leer algo escrito por usted, porque usted siempre me corrige, pero yo quiero leer algo escrito por usted. Y la maestra dijo: híjole, no tengo nada escrito, más que mi diario y mis apuntes, pero así como se los estoy pidiendo, no lo tengo yo. Entonces creo que nosotros tenemos que ponernos en la situación de, así como pedimos, así como leemos. Qué maravilla cuando uno llega y le puede decir a los estudiantes: vieran que del libro que estoy leyendo aprendí esto. Y allá un estudiante dirá: ¿cómo me gustaría leer ese libro? ¿Dónde lo consiguió? O me lo presta cuando termine. Y nos empezamos a cambiar libros por ahí. ¿Por qué? Porque el hábito de leer es un hábito que nosotros tenemos que promover en la vida universitaria. Objetividad en el tratamiento de los asuntos. Aquí no estamos discutiendo entre nosotros, estamos discutiendo las ideas sobre las cuales estamos construyendo conocimiento. Porque hay un gran problema. Cuando en una clase uno pone un debate, la gente piensa que yo me estoy peleando con este, me estoy peleando con el otro. No estoy discutiendo la idea, no con la persona. Y tenemos que aprender a hacer eso. Hay mecanismos claros de análisis que debemos de promover, evidencia empírica como base para obtener conclusiones. No podemos sacar una conclusión así sobre la nada. Reconocer el aporte de otros y creatividad e imaginación. Son cosas que desde el punto de vista científico nosotros hacemos y debemos promover. ¿Cómo lo vivenciamos? Ante situaciones comunes surgen preguntas interesantes. Con nuestros marcos de referencia generamos respuestas razonables. Hay una explicación. Yo recuerdo cuando estudiábamos ciencias por allá en la secundaria que decía: ¿cuál es la finalidad de la ciencia? Decía: la búsqueda de la verdad, y ponían la verdad con mayúscula. Yo digo, esa no es la tarea de la ciencia. La ciencia no anda buscando verdades últimas y con mayúscula. Anda buscando buenas explicaciones. Porque esta explicación que tengo hoy posiblemente mañana sea diferente. Y entonces lo que tengo que hacer es un buen sustento para una buena explicación. A ver, deme una buena explicación por esto. Yo no le pediría a los estudiantes: deme una explicación científica acerca de. Yo le pediría mejor: deme una buena explicación con las herramientas que tiene, de los elementos que dispone, para tener lo que tenemos. Y eso me daría más sentido que pensar en esa búsqueda de la verdad que me incomodaba, porque yo decía: y cuando la encuentre y si se me pasa por ahí y no la veo, de pronto, qué riesgo, ¿verdad? Entonces mejor. La creatividad en los mecanismos de prueba y la documentación de reportes. Las tendencias que tenemos. Educación para Todos nos está llamando a esto, que es un texto, un tema que cada vez que usted se reúne con una comisión de la UNESCO le dice educación para todos, educación inclusiva. Nos están hablando de la alfabetización científica. O sea, no es posible que hoy día la gente no sepa qué hacer cuando tiene un dispositivo nuevo y diga: bueno, déjeme, aprendo a leer aquí, porque todos los días nos volvemos analfabetas con los dispositivos nuevos. Me cambian esto y ahora el icono que yo usaba ahora aparece en otro lado. Bueno, simplemente aprendo de nuevo. La disminución de la brecha digital es fundamental. La vinculación de los científicos del más alto nivel con los educadores. Aquí me parece que hay un reto importantísimo de las universidades. Si las universidades tienen al científico más connotado del país, ¿por qué ese científico no invita a las maestras que tienen educación inicial para enseñarles un poco de la ciencia por dónde va? Para que desde ahí esa maestra empiece a enseñarle a los niños, que un día van a llegar allá, pero que llevan un buen fundamento. Normalmente, por una razón histórica, los docentes de primaria han tenido baja formación científica. ¿Por qué? Porque la gente piensa: no, eso cuando lleguen a la universidad, pero es que no llegan todos. Es que desde ahí todos debieran estar aprendiendo algo que vaya más allá. Y el otro es la vinculación de la ciencia con el arte, la ética y la estética. También pensamos que muchas veces el arte y la ciencia no tienen nada que ver, pero es interesante ver a los artistas trabajando con los científicos del más alto nivel. Hace unos años hubo una exposición en Costa Rica sobre arte y mecánica cuántica. Y la gente decía: wow, pero ¿qué es esto? Están locos.
Trabajaron juntos todos los profesores de arte, colores desde la mecánica cuántica, todo esto, y hubo una exposición que duró 3 meses porque la gente quería seguir yendo a verla. Bueno, pues ahí tenemos. ¿Qué hacer? Lograr altos aprecios por lo científico de las disciplinas. Apreciar en el derecho el fundamento científico que tiene. Apreciar en la medicina el fundamento científico que tiene. Reinterpretar el conocimiento a la luz de otras visiones del mundo. Y enseñar a partir de problemas comunes. Por aquí vamos a terminar. Bueno, con esto les dejo planteado un llamado a llevemos a nuestras clases alguna cosa de las que han estado discutiendo en estos días. Que cuando el lunes ustedes entren a una clase, los estudiantes digan, algo le pasó a ese profesor. Alguna cosa trajo, algo le pasó. No le cuenten por si acaso no funciona. Si no funciona, no pasa nada. No será peor que como lo venían haciendo. Pero si funciona, en buena hora, síganlo. Pero sean sistemáticos. No lo hagan un día. Si encuentran algo que tiene sentido, denle seguimiento, documenten, hagan investigación de su quehacer. ¿Por qué? Porque nosotros en la universidad no somos dadores de clases. Somos promotores del conocimiento, somos docentes universitarios que están interesados en que el pensamiento trascienda. Bueno, yo me quedo aquí para que si tienen preguntas las podamos tener. ¿Ok? Muchísimas gracias.